Era una mañana fresca en el pequeño pueblo de Valdepeñas, en La Mancha, cuando algo cambió para siempre en mi vida y, sin saberlo, en la historia de la astronomía española. Me llamo Javier Ortega, y soy astrofísico en el Observatorio de Sierra Nevada, aunque ese día, como cualquier otro, me encontraba preparando mis instrumentos para una sesión rutinaria de observación. Pero entonces, justo cuando el sol comenzaba a ocultarse detrás de las montañas, una noticia llegó hasta mí por correo electrónico. El cometa conocido como Tres Ojos Atlas había reaparecido después de desaparecer tras el sol. Lo curioso era que este cometa no debía existir según todo lo que sabíamos sobre visitantes interestelares. Aquí, en España, nos gusta pensar que tenemos un don para detectar lo inesperado, pero esto superaba cualquier predicción. El observatorio de Calar Alto había capturado las primeras imágenes el último día de octubre, y lo que mostraban era desconcertante. Un cometa cubierto por una gruesa corteza de compuestos orgánicos, de entre 15 y 20 metros de grosor. No era simplemente hielo y polvo, sino una capa que parecía haber sido moldeada durante miles de millones de años viajando por la galaxia, mucho antes de que nuestro sistema solar siquiera existiera. Era como si el cometa llevase puesta una armadura cósmica que no encajaba con ninguna de las teorías que teníamos. Mientras leía el informe con una mezcla de fascinación y escepticismo, no pude evitar pensar, joder, si este cometa fuera un toro en una corrida, seguro que estaría vestido de luces, pero con luces que vienen de otro universo. La analogía era absurda, pero la situación era tan extraña que cualquier comparación parecía válida. Los investigadores belgas y estadounidenses, trabajando a distancia, habían corrido simulaciones que mostraban que los rayos cósmicos galácticos habían bombardeado a Tres Ojos Atlas durante entre 3 y 11.000 millones de años. Estos rayos de alta energía penetraban su superficie, rompiendo y reformando moléculas orgánicas en una especie de fragua química continua. Pero lo más extraño era que las emisiones del cometa mostraban una concentración de dióxido de carbono mucho mayor que la del agua, algo inaudito en cometas normales, que suelen ser bolas de nieve sucias y mayormente congeladas. Lo que me resultó aún más desconcertante fue descubrir que la proporción de níquel a hierro en la columna de gas del cometa coincidía con aleaciones industriales, no con el polvo cósmico habitual. ¿Pero qué demonios?, me pregunté en voz alta. ¿Acaso este cometa viene con un taller mecánico incorporado o qué? La trayectoria del cometa también era sospechosa. Orbitaba en sentido retrógrado, casi alineado con el plano de la eclíptica, y había pasado cerca de Marte, Venus y Júpiter, justo en el momento en que la Tierra no podía observarlo directamente. La probabilidad de que todo esto fuera casualidad era ridículamente baja, menos del 0,005%, según los cálculos. Y para rematar, durante julio y agosto, algunos observadores habían detectado un chorro apuntando hacia el Sol, un fenómeno que va contra todas las leyes básicas de la física cometaria. Anyar apuntando hacia la fuente principal del calor, como si el cometa tuviera un sentido del humor propio, desafiando la lógica. Sentado en mi oficina, mirando las imágenes y los datos, con la luz tenue de la pantalla iluminando mi rostro, pensé que estaba ante un misterio que ni el mejor guión de Almodóvar podría haber imaginado. Pero lo que no sabía entonces era que todo esto era solo el comienzo de una historia que pondría en jaque todo lo que creíamos saber sobre los viajeros interestelares. Y mientras ajustaba los telescopios para la noche siguiente, una pregunta se me quedó rondando: ¿qué secretos ocultaba realmente Tres Ojos Atlas? ¿Y qué haríamos cuando llegara su momento más cercano a la Tierra, el 19 de diciembre? Algo me decía que esta historia no terminaría con una simple observación, sino con un enigma mucho más profundo. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad en el observatorio de Sierra Nevada. No solo yo, sino colegas de toda España y del extranjero se volcaron en seguir cada detalle de Tres Ojos Atlas. Era como si todo el país estuviera atrapado en un thriller cósmico, y yo, sin quererlo, me había convertido en uno de sus protagonistas. En la madrugada del 3 de noviembre, mientras el aire fresco de la sierra se colaba por la ventana, me encontré frente al telescopio principal, ajustando los parámetros para captar la tenue mancha que era el cometa sobre el horizonte este. La luz apenas comenzaba a aclarar el cielo, y había algo casi poético en ese momento, un objeto que llevaba miles de millones de años viajando por la galaxia, ahora visible para mí,
Un simple mortal en un pueblo de Andalucía. Las imágenes que capturamos mostraban que la superficie del cometa estaba recubierta por una capa orgánica de un color rojo profundo, como si llevara una capa de barniz cósmico que absorbía y reflejaba la luz de manera extraña. Esa tonalidad se sumaba a la sensación de que Tres Ojos Atlas no era un visitante común. Me recordaba a ese vino tinto intenso que venden en las tabernas de Granada, con ese color profundo que te invita a probarlo y descubrir secretos. La espectroscopía confirmó algo aún más inquietante: la emisión de monóxido de carbono era mucho más alta de lo esperado, y la proporción de gases parecía desafiar cualquier modelo conocido. Era como si el cometa estuviera respirando de una manera particular, una respiración extraña que ningún científico había documentado antes. Mientras repasaba los datos, recibí una llamada de Teresa, una colega del Instituto de Astrofísica de Canarias. Javi, ¿has visto el último informe del equipo de radioastronomía? El Atacama Large Millimeter Array detectó una desviación en la posición del cometa que no puede explicarse solo con la gravedad del Sol. Algo está empujando a ese bicho, pero no sabemos qué. ¿Y no puede ser un chorro de gas?, pregunté, tratando de mantener la calma. Ya sabes, como un cohete natural. Ella se rió por teléfono, un sonido cálido que contrastaba con la tensión que sentíamos. Si fuera así, Javier, el cometa debería haber perdido una cantidad absurda de masa, al menos 5.000 millones de toneladas de gas y polvo. Y nadie ha detectado esa nube gigante que tendría que dejar atrás. Es como si el cometa tuviera truco, pero sin hacer trampas, o con trampas que no entendemos. Colgué y me quedé mirando el cielo que comenzaba a clarear. La idea de un cometa con truco me hizo sonreír. En mi pueblo, decimos que más raro que un perro verde, y este cometa se estaba llevando la palma. Por la tarde, en la cafetería del observatorio, compartí un café con Marta, la encargada del archivo de imágenes históricas. Mientras ella revisaba fotografías de cometas estudiados en décadas pasadas, le comenté: si Tres Ojos Atlas fuera una película, sería un thriller de ciencia ficción. Tiene más giros que una telenovela. Marta, con una sonrisa pícara y un toque de ironía, me respondió: pues no te extrañe que al final salga con una capa y un sombrero, como detective de los astros. Y tú, Javier, serás el protagonista que descubre el misterio. El ambiente estaba cargado de expectación, y aunque muchos hacían bromas para aliviar la tensión, todos sabíamos que estábamos ante algo que podría cambiar nuestra comprensión del cosmos. Sin embargo, lo más inquietante aún estaba por llegar. La noche del 19 de diciembre, cuando Tres Ojos Atlas hiciera su paso más cercano a la Tierra, los telescopios de todo el hemisferio norte apuntarían hacia él. Se esperaba que las observaciones revelaran detalles nunca antes vistos. Pero mientras preparábamos los equipos, una sombra de duda se extendía entre nosotros. ¿Y si no encontrábamos las respuestas que buscábamos? ¿Y si el cometa guardaba secretos que desafiaran no solo la ciencia, sino nuestra propia percepción de la realidad? La luna llena iluminaba el cielo cuando cerré la puerta del observatorio. Sentía que estábamos a punto de abrir un libro cósmico cuyas páginas aún estaban en blanco, y que cada nuevo dato sería una palabra en un idioma que apenas comenzábamos a aprender. Mientras caminaba por el sendero hacia mi casa, una idea me perseguía: ¿y si Tres Ojos Atlas no solo era un cometa, sino un mensaje? Pero, ¿quién lo habría enviado? Y, sobre todo, ¿qué querría decirnos? El misterio estaba servido, y no había vuelta atrás. Aquella noche, en la terraza de mi casa en Guadix, con la brisa fresca rozándome la piel, no podía apartar la mirada del cielo. Las estrellas brillaban con una intensidad inusual, como si supieran que algo grande estaba por suceder. Me senté en mi sillón favorito con un vaso de vino crianza, dejando que el aroma me envolviera, mientras repasaba mentalmente todos los datos sobre Tres Ojos Atlas. Pensaba en Clara, la astrofísica del Instituto de Astrofísica de Canarias, una mujer alta y elegante, siempre vestida con blusas de seda y pantalones entallados que resaltaban su figura, y que se había ganado el apodo de la Dama Roja por el carmesí de su labial y la intensidad de su mirada. Clara había liderado el análisis espectral más profundo hasta la fecha, y su voz suave pero firme resonaba en mi memoria como un recordatorio constante de la gravedad del asunto.
Javier, me había dicho durante una videollamada, no solo estamos viendo un cometa. Estamos frente a algo que desafía la física cometaria básica. La polarización de la luz que refleja es negativa, extrema, y no se parece a nada que hayamos observado nunca. Es como si la superficie estuviera formada por un material diseñado para manipular la luz de forma intencionada. Recordé que, en ese instante, me había quedado sin palabras. ¿Material diseñado? Eso sonaba a ciencia ficción, pero los datos no mentían. El rojo intenso del cometa, la composición química, la proporción industrial de níquel, todo apuntaba a algo más complejo. De repente, mi móvil vibró. Era un mensaje de Luis, un colega del observatorio de Calar Alto, conocido por su humor ácido y su pasión por el flamenco. Si este cometa fuera un torero, seguro que estaría matando el espectáculo con su traje de luces, pero con luces alienígenas. Prepara el capote, que esto va para largo, decía su mensaje. No pude evitar reírme. Luis siempre encontraba la manera de ponerle chispa a los momentos más tensos. Al día siguiente, en la sala de reuniones del observatorio, nos reunimos un grupo selecto de científicos para discutir las últimas observaciones. Entre ellos estaba Raúl, un joven investigador con gafas gruesas y una risa contagiosa, que siempre parecía estar a punto de contar un chiste, aunque la gravedad del tema no lo permitiera. Chicos, comenzó Raúl con tono bromista. Si Tres Ojos Atlas es un mensajero interestelar, espero que traiga tapas en la nave. Porque con tanto misterio, me está entrando hambre cósmica. Las risas rompieron un poco la tensión, pero pronto volvimos a la conversación seria. Discutíamos sobre la trayectoria perfecta del cometa, que parecía orquestada para evitar ser detectado por la Tierra durante su perihelio, y sus visitas cercanas a Marte, Venus y Júpiter, como si estuviera jugando al escondite con los planetas. La idea de un objeto con una órbita tan precisa y alineada con el plano de la eclíptica nos ponía a todos en guardia. ¿Podría ser casualidad? Los cálculos decían que la probabilidad era de apenas un 2%, prácticamente una lotería cósmica con un solo boleto comprado. Mientras repasábamos los datos, entró en la sala Ana, una astrofísica especializada en dinámica orbital, con un vestido azul marino ceñido que contrastaba con su melena rizada. Su presencia era imponente, y cuando habló, todos guardaron silencio. He estado revisando los modelos, dijo con voz firme, y si el cometa realmente está experimentando una aceleración no gravitacional, como sugieren las observaciones de ALMA, entonces algo está empujándolo desde dentro. Pero no hay signos de la enorme cantidad de masa que debería estar expulsando si fuera un fenómeno natural. Una pregunta difícil flotó en el aire: ¿qué fuerza podría mover a Tres Ojos Atlas sin dejar rastro? No teníamos respuesta. Esa tarde, mientras la luz dorada del sol poniente inundaba la sala, me quedé mirando por la ventana, pensando en la magnitud del misterio. En mi mente se formó una imagen, un cometa vestido de rojo, surcando el cielo con un secreto oculto bajo su corteza orgánica, una presencia que parecía desafiar las leyes conocidas y que, como un viejo amigo enigmático, nos invitaba a descubrir su verdad. Y mientras la noche se acercaba, supe que estábamos apenas arañando la superficie de un enigma que podría cambiarlo todo. Pero una pregunta persistía, inquietante y silenciosa: ¿qué ocurriría si el cometa no viniera solo? ¿Y si tras él, algo más, algo oculto, aguardara en las sombras del cosmos? El suspense se espesaba como la niebla en las calles de Granada, y yo estaba listo para seguir cada pista, por absurda que pareciera, hasta el final. La madrugada del 12 de noviembre amaneció especialmente fría en el observatorio de Calar Alto. Mientras ajustaba los controles del telescopio para captar la tenue luz de Tres Ojos Atlas, sentí una mezcla de nervios y emoción. Esa noche se esperaba captar la mayor cantidad de datos espectrales hasta la fecha, y aunque llevaba semanas siguiendo al cometa, cada observación era un descubrimiento nuevo y desconcertante. En la sala de control, Esteban, el técnico responsable de los instrumentos, apareció con una sonrisa ladeada y un café humeante en la mano. Vestía su ya emblemática chaqueta de pana marrón, con los parches gastados que le daban un aire de profesor universitario un poco excéntrico. Me guiñó un ojo y bromeó: Javier, si este cometa empieza a hablar, que sepas que aquí estoy para tomar nota.
Aunque con tanto misterio, igual nos pide un café con leche bien cargado. Reímos, pero la tensión seguía palpable. La última sesión de espectros había revelado algo que nos dejó helados. La proporción de níquel en el gas expulsado era tan alta que no podía explicarse por procesos naturales conocidos. Era como si el cometa llevara incrustaciones metálicas de fabricación artificial. Mientras Esteban preparaba el equipo, recibí un mensaje de Clara. Javi, acabo de analizar los datos de polarización. La señal es tan fuerte y tan negativa que desafía cualquier modelo de polvo cometario. ¿Te imaginas una superficie diseñada para manipular la luz a propósito? Pensé en su pregunta mientras miraba por la ventana el cielo estrellado. La imagen era casi cinematográfica, un cometa con una corteza roja oscura, cubierta por una capa orgánica de 20 metros, con anomalías químicas y comportamientos que parecían deliberados. Algo en esa idea me ponía los pelos de punta, como si estuviéramos ante un mensaje codificado en forma de roca espacial. En ese momento, sonó el teléfono en la sala. Era Luis, con su tono habitual, mezcla de sarcasmo y entusiasmo. ¿Sabes, Javi? Me parece que Tres Ojos Atlas está jugando al escondite con nosotros. Si fuera una persona, ya le habría pedido que se dejara ver un poco más, que no sea tan tímido. Pues si sigue así, le tendré que mandar una invitación a cenar, respondí con una sonrisa. Aunque con ese traje rojo, seguro que no pasa desapercibido. La conversación nos hizo reír, pero también nos recordó que estábamos enfrentándonos a algo fuera de lo común. La combinación de señales, la trayectoria perfecta y el extraño comportamiento nos hacían cuestionar todo lo que creíamos saber. Más tarde, mientras analizaba los datos en solitario, me llegó un informe que me dejó sin aliento. Durante las últimas observaciones solares, los satélites espaciales habían detectado un brillo azul intenso proveniente del cometa, más brillante que el propio Sol en ciertas longitudes de onda. Era un fenómeno sin precedentes. La explicación tradicional no daba abasto. ¿Cómo podía un cuerpo helado y polvoriento superar el brillo de nuestra estrella? ¿Qué tipo de energía estaba liberando? Una vez más, volví a pensar en Clara y su teoría sobre la superficie diseñada. ¿Y si el cometa no era solo un fragmento natural, sino una especie de cápsula o nave interestelar con tecnología desconocida? Esa noche, mientras cerraba los ojos, el recuerdo de la silueta de Clara, con su vestido rojo ceñido y esa mirada intensa, se mezcló con la imagen del cometa. Ambos, de alguna manera, parecían esconder secretos imposibles de descifrar. Y justo cuando pensaba que la historia no podía complicarse más, recibí un correo con el titular que todos temíamos: el cometa, Tres Ojos Atlas, muestra señales de aceleración no gravitacional inexplicable. Mi corazón latió con fuerza. El misterio se espesaba y con él, la pregunta que no nos atrevíamos a formular en voz alta: ¿estábamos ante un visitante natural o una entidad diseñada, consciente y capaz de desafiar las leyes del universo tal como las conocemos? Mientras el reloj marcaba la medianoche, una sombra cruzó la sala de control. Algo me susurraba que estábamos a punto de descubrir la verdad, o de abrir una puerta que jamás podríamos cerrar. La mañana siguiente amaneció con un frío cortante que calaba hasta los huesos en el pequeño pueblo de Molina de Segura, donde vivía mi amigo y colega, Diego. Él es un ingeniero aeroespacial, de complexión atlética y sonrisa fácil, con una barba cuidadosamente descuidada que le daba un aire de aventurero moderno. Diego llevaba días colaborando en la interpretación de los datos sobre Tres Ojos Atlas desde su laboratorio en Murcia, y esa mañana me llamó con voz urgente. Javi, tienes que ver esto, me dijo. He estado analizando la composición del cometa y, sinceramente, parece que estamos ante algo que no encaja en ningún catálogo conocido. Mientras hablaba, me imaginaba a Diego con su camisa de cuadros arremangada, manos en la cabeza, intentando encontrar sentido a los números que desafiaban toda lógica. ¿Qué pasa, Diego?, pregunté, intrigado. La proporción de níquel a hierro es más propia de aleaciones industriales que de polvo cósmico, explicó. Y no solo eso, la relación con el cianuro es miles de veces mayor que cualquier otro cometa registrado. Es como si Tres Ojos Atlas llevara una firma química que alguien olvidó borrar. Me quedé callado un momento, dejando que la magnitud de sus palabras calara hondo.
¿Quieres decir que podría ser artificial? Me atreví a preguntar. No lo sé, pero tenemos que considerar todas las posibilidades, respondió con seriedad. La estadística no miente, la ruta que sigue, el momento exacto de su llegada, el brillo anómalo y esa capa orgánica que parece más un escudo que un revestimiento natural, todo apunta a algo fuera de lo común. Recordé entonces la última imagen que había recibido del observatorio del Teide. El cometa se movía con una precisión casi milimétrica, como un bailarín cósmico ejecutando una coreografía diseñada al milímetro. ¿Y si es un mensaje? Pensé, ¿y si es un explorador, una sonda de otra civilización? Mientras reflexionaba, mi teléfono vibró con un mensaje de Marta, la astrofísica de Granada. ¿Estás listo para la campaña de observación del 19 de diciembre? Va a ser la noche más importante de nuestras vidas científicas. Esa noche, en el laboratorio, la tensión era palpable. Todos los instrumentos estaban calibrados para captar cada mínimo detalle del visitante interestelar. Marta apareció con un vestido negro de encaje que, sin ser provocativo, dejaba entrever una elegancia discreta. Sus pendientes de plata brillaban bajo la luz tenue, y su sonrisa tenía un toque de desafío, como si supiera que nos enfrentábamos a un misterio mayor que nosotros mismos. Javier, me dijo en voz baja, si este cometa es lo que creemos, ninguno de nosotros volverá a mirar el cielo de la misma manera. Mientras los telescopios giraban y los sensores se activaban, sentí una mezcla de orgullo y temor. Habíamos pasado meses siguiendo a Tres Ojos Atlas, y ahora estábamos a punto de enfrentarnos a su verdad más íntima. Pero justo cuando todo parecía preparado, una alerta llegó desde los satélites solares. Un inesperado y violento estallido de energía solar había aumentado la radiación en la zona del cometa. Esto provocó un fenómeno extraño. El cometa comenzó a emitir una luz azulada, más intensa que nunca, y su brillo superó momentáneamente al del propio Sol. Esto no es normal, murmuró Diego, mientras observaba los datos en su portátil. Es como si el cometa respondiera a la radiación, pero de una manera que no entendemos. La atmósfera en el observatorio se volvió eléctrica. La idea de que Tres Ojos Atlas pudiera estar vivo, o al menos reaccionando de forma inteligente, flotaba en el aire como una melodía inquietante. Mientras contemplaba la imagen del cometa, tan lejano y a la vez tan cercano, una pregunta me atravesó el alma: ¿qué secretos guardaba bajo esa capa roja y brillante? ¿Y qué pasaría cuando se acercara aún más a nosotros? La respuesta estaba por llegar, y con ella, un giro inesperado que cambiaría para siempre el rumbo de nuestra historia. Aquella noche, en el observatorio de Yebes, la tensión se respiraba en el aire como si el mismísimo universo contuviera la respiración. Me encontraba junto a Sofía, una joven radioastrónoma con ojos grandes y curiosos, que vestía una blusa de seda color burdeos y unos pantalones negros ajustados que resaltaban su figura sin perder la elegancia. Su cabello, recogido con un lazo sencillo, dejaba al descubierto un cuello delicado que parecía inclinarse ansioso hacia la consola de mandos. Desde primera hora, estábamos monitorizando las señales de Tres Ojos Atlas con los radiotelescopios más potentes de España. Los datos llegaban en avalancha, y cada paquete de información era como una pieza de un rompecabezas cósmico que aún no sabíamos cómo encajar. Javier, me dijo Sofía sin apartar la vista de las pantallas, los últimos análisis muestran una aceleración no gravitacional que no podemos explicar con simples chorros de gas. Además, la composición de la cola tiene un exceso de compuestos orgánicos complejos que no corresponden a ningún cometa conocido. Asentí, sintiendo como el peso de la incertidumbre nos envolvía a ambos. Este cometa no es un cometa, pensé, es un enigma envuelto en un misterio cósmico. Mientras tanto, en la penumbra de la sala, las sombras de los instrumentos se alargaban al ritmo de nuestras conversaciones. Sofía, siempre tan meticulosa, se permitió un pequeño descanso y se pasó una mano por el cabello, dejando escapar un suspiro. ¿Sabes?, me dijo en voz baja, a veces siento que estamos tratando con algo que no solo desafía la ciencia, sino también nuestra imaginación. Es como si Tres Ojos Atlas llevara un mensaje oculto, pero no sabemos en qué idioma. Le respondí con una sonrisa melancólica. Quizás estamos leyendo un libro cuyas páginas están en blanco, y cada observación es una palabra que apenas comenzamos a entender.
En ese momento, recibimos una alerta inesperada. La trayectoria del cometa estaba cambiando sutilmente, como si una fuerza invisible lo guiara. No era solo la gravedad del Sol ni la presión de la radiación, algo más movía a Tres Ojos Atlas. Sofía me miró fija, y sus ojos brillaron con una mezcla de miedo y fascinación. Esto podría ser la mayor evidencia de propulsión no natural jamás detectada, susurró. Mientras procesábamos la información, la idea de que no estábamos ante un simple fragmento de hielo y polvo, sino frente a un objeto quizás consciente, comenzó a calar en nuestras mentes. Era una posibilidad que hasta hacía poco hubiéramos descartado sin dudar. La noche avanzaba y, con ella, se intensificaba la sensación de que estábamos en el umbral de un descubrimiento que podría cambiar la historia de la humanidad. Las luces del observatorio parpadeaban suavemente, reflejando el pulso irregular de un cosmos que parecía jugar a revelarnos sus secretos a cuentagotas. De repente, un mensaje entró en la red interna del observatorio, proveniente del centro de control del satélite Solar Orbiter, anomalía detectada en la emisión espectral del cometa. Requiere análisis urgente. Sofía y yo nos miramos, conscientes de que estábamos al borde de algo grande, algo que quizás no podríamos comprender del todo, pero que sin duda marcaría un antes y un después. Mientras la noche se desvanecía y el horizonte comenzaba a clarear, una pregunta resonaba en mi mente: ¿qué pasaría si Tres Ojos Atlas no solo viajaba a través del espacio, sino también a través del tiempo, llevando consigo una historia que nadie había leído jamás? El misterio continuaba, y nosotros estábamos atrapados en su órbita, deseando, temiendo y esperando la siguiente revelación. El 19 de diciembre amaneció con un cielo claro y frío sobre el observatorio de La Palma, donde me encontraba junto a Elena, una experta en espectroscopía y análisis químico. Elena tenía una presencia magnética, llevaba una blusa blanca ligeramente transparente que dejaba entrever un delicado collar de plata, y sus ojos verdes brillaban con una mezcla de determinación y misterio que me mantenía alerta. Era el día más esperado. Tres Ojos Atlas iba a pasar a su máxima cercanía con la Tierra, y todos los telescopios del hemisferio norte estaban preparados para captar cada detalle. La emoción y la tensión se mezclaban en el ambiente como en una tormenta perfecta. Mientras ajustábamos los instrumentos, Elena me susurró con una sonrisa pícara. ¿Sabes, Javier? Este cometa tiene más secretos que el baúl de mi abuela. Y eso ya es decir. Reímos, pero no había tiempo para distracciones. La espectroscopía comenzó a revelar datos sorprendentes. La composición del cometa seguía siendo extraordinaria, con un predominio abrumador de dióxido de carbono y compuestos orgánicos complejos, pero lo más desconcertante era la presencia de elementos metálicos con proporciones que sugerían un origen artificial. «Mira esto», dijo Elena señalando la pantalla. La relación níquel-hierro es típica de aleaciones industriales, no de polvo cósmico natural. Y la polarización de la luz es tan negativa como para romper todos los modelos existentes. Mientras hablábamos, un ligero temblor recorrió la sala. No era un terremoto, sino la emoción contenida, el peso del momento. De repente, los sensores detectaron un aumento súbito en la luminosidad del cometa. En cuestión de horas, Tres Ojos Atlas brilló más que nunca, volviéndose incluso más azul que el sol. Un fenómeno sin precedentes. «Esto es imposible», murmuró Elena, con los ojos fijos en los datos. «No puede ser solo sublimación. Hay una liberación de energía que excede cualquier explicación conocida». La noticia se difundió rápidamente entre la comunidad científica: un cuerpo interestelar que no solo desafía la física, sino que podría estar liberando energía de manera controlada, como si tuviera una fuente interna. Más tarde, mientras revisábamos imágenes captadas por los telescopios, una sombra fugaz cruzó el campo visual. No era un fragmento de hielo ni polvo, sino una estructura con líneas definidas, casi geométricas. La habitación quedó en silencio. Elena y yo nos miramos, conscientes de que estábamos ante algo que iba más allá de la ciencia convencional. ¿Un fragmento?, pregunté en voz baja. «O algo más», respondió ella. «Algo que podría cambiarlo todo». Esa noche,
mientras las luces del observatorio parpadeaban y el viento susurraba entre los árboles, una pregunta inquietante rondaba en mi mente: ¿y si Tres Ojos Atlas no era solo un cometa, sino una nave, una señal, un mensaje enviado desde las profundidades del cosmos? El misterio estaba lejos de resolverse. La línea entre lo natural y lo artificial se difuminaba, y nosotros estábamos en el centro de una historia que apenas comenzaba a escribirse. Y justo cuando pensaba que nada podría sorprenderme más, una última anomalía apareció en los datos, una señal codificada, esperando a ser descifrada, como un susurro perdido entre las estrellas. Aquella noche, el observatorio de Calar Alto parecía sumergido en un silencio casi reverencial. Yo, Javier, junto a Marta, la astrofísica de ojos intensos y cabello negro azabache que siempre llevaba pendientes discretos en forma de estrellas, estábamos enfrascados en el análisis de la señal codificada que acabábamos de detectar en las emisiones de Tres Ojos Atlas. La sala estaba iluminada únicamente por la luz tenue de las pantallas, que proyectaban destellos azulados sobre nuestros rostros concentrados. Marta, vestida con una blusa de encaje negro y jeans ajustados que resaltaban su figura, movía rápidamente los dedos sobre el teclado mientras yo revisaba los datos espectrales con una mezcla de asombro y cautela. Javi, esto no es un ruido aleatorio, dijo con voz baja, casi un susurro. Hay un patrón, una repetición, parece un código. Sentí que el corazón se me aceleraba. Durante años habíamos soñado con encontrar señales de vida inteligente más allá de nuestro planeta, pero nunca imaginé que podría llegar en forma de un cometa. Intentamos descifrar la secuencia utilizando diferentes algoritmos, desde cifrados clásicos hasta métodos de inteligencia artificial. Cada paso nos acercaba más a una estructura lógica, un mensaje que parecía deliberado y complejo. Mientras trabajábamos, Marta se detuvo un instante y me miró fijamente. ¿Te imaginas si esto es una especie de carta cósmica? ¿Un saludo desde otra galaxia? Sonreí, aunque la sensación de vértigo era real. El universo, tan vasto y desconocido, nos estaba hablando a través de un visitante interestelar. Pero entonces, un ruido inesperado interrumpió la calma, una alerta en los monitores indicaba una fluctuación energética proveniente del cometa, acompañada de una emisión de partículas que no habíamos registrado antes. Esto no puede ser casualidad, murmuró Marta, levantándose con rapidez. El cometa está reaccionando a nuestra atención. Salimos al exterior, bajo el manto estrellado de la noche canaria, donde la brisa fresca acariciaba nuestras pieles. La inmensidad del cielo parecía más cercana que nunca, y la sensación de estar siendo observados por un ojo invisible nos envolvía. Mientras tanto, en las redes sociales, la noticia se había desatado. Científicos amateurs, astrónomos profesionales y curiosos de todo el mundo seguían cada avance con pasión y especulación. Algunos bromeaban con memes sobre el cometa que nos manda mensajes, otros temían un contacto extraterrestre real. Pero nosotros, los que estábamos en primera línea, sabíamos que el desafío era inmenso. Descifrar ese código podría abrir puertas inimaginables o despertar preguntas para las que aún no teníamos respuestas. Y mientras la madrugada avanzaba, una última línea apareció en la pantalla, un patrón que parecía señalar una dirección, un lugar en el espacio que podría ser la clave para entender todo. Tenemos que preparar una misión, dije con determinación. No podemos quedarnos esperando. Marta asintió, y en ese instante supe que estábamos ante el comienzo de una nueva era, una aventura que nos llevaría más allá de las estrellas y de nosotros mismos. Pero en lo profundo del cosmos, algo más observaba. Algo que no quería ser descubierto, y que estaba dispuesto a actuar para mantener sus secretos ocultos. La noticia de la señal codificada proveniente de Tres Ojos Atlas había causado un revuelo sin precedentes en la comunidad científica y en la sociedad española. En el Instituto de Astrofísica de Andalucía, me reuní con un equipo multidisciplinar, entre ellos Ana, una experta en criptografía con mirada penetrante y coleta alta que siempre vestía con chaquetas impecables y pantalones de corte clásico. Su presencia imponía respeto y confianza. Javier, dijo Ana mientras desplegaba en la pantalla una serie de símbolos, este código no se parece a nada que hayamos visto. No es un lenguaje humano ni un patrón aleatorio. Tiene una estructura matemática clara, casi perfecta.
Mientras analizábamos la información, la tensión crecía. Cada descubrimiento parecía abrir más preguntas que respuestas. La señal parecía contener coordenadas, fragmentos de información sobre física avanzada y algo que podría interpretarse como un mensaje de bienvenida o advertencia. Al caer la noche, desde el observatorio de Sierra Nevada, Marta y yo observábamos el cielo con una mezcla de esperanza y temor. El cometa seguía su trayectoria, cada vez más lejos, pero dejando una estela de misterio que nos perseguiría durante años. De repente, una alerta interrumpió nuestra concentración. El cometa emitía un pulso energético extraño, que parecía un intento de comunicación directa. Los instrumentos captaron un patrón luminoso que recordaba a un latido, algo casi biológico. «Esto es imposible», musité, «¿qué clase de objeto puede emitir una señal así?» Marta, con el rostro iluminado por la pantalla, respondió. «No es un objeto, Javier. Es un ser, o al menos algo que simula serlo». La idea nos golpeó con fuerza. Durante siglos, habíamos visto cometas como simples viajeros del espacio, pero Tres Ojos Atlas desafiaba todas las categorías. Al día siguiente, en una conferencia internacional transmitida desde Madrid, presenté los hallazgos ante una audiencia atenta y expectante. Los medios de comunicación estaban enloquecidos, y las teorías conspirativas comenzaban a florecer. Mientras respondía preguntas, no podía evitar pensar en Clara, que desde Canarias me enviaba mensajes de apoyo y advertencia. Sabía que estábamos entrando en terreno peligroso, donde la ciencia se mezclaba con la incertidumbre y lo desconocido. Esa noche, en mi despacho, revisando los últimos datos, una sombra cruzó la ventana. No era la silueta de un animal ni un reflejo. Era algo indefinible, una presencia que parecía observarme desde el exterior, como si el misterio de Tres Ojos Atlas hubiese traspasado los límites del espacio para llegar hasta mí. Y entonces, una última pregunta me invadió, tan inquietante como inevitable: ¿estábamos preparados para lo que venía? ¿O nos habíamos adentrado en un juego demasiado grande para entenderlo? La respuesta, me temía, estaba aún más allá de las estrellas. La víspera del 31 de diciembre, en el observatorio de Sierra de Gredos, el ambiente era una mezcla de expectación y tensión contenida. Yo, Javier, junto a un equipo reducido de científicos, técnicos y técnicos de sonido, preparábamos la última gran sesión de observación de Tres Ojos Atlas antes de que el cometa desapareciera para siempre en el vasto océano del espacio interestelar. La sala estaba iluminada por una luz cálida que contrastaba con el frío cortante que azotaba la montaña. Marta, con su vestido burdeos ajustado que dejaba entrever una elegancia discreta, y Clara, con su chaqueta de cuero negra y su siempre imponente mirada, repasaban los últimos datos mientras yo afinaba los instrumentos. «Este cometa no es solo un visitante», dije en voz baja. «Es un mensaje cifrado, un enigma que nos desafía a mirar más allá». Las pantallas comenzaron a mostrar patrones que recordaban a una especie de mapa estelar, con coordenadas que apuntaban hacia un punto desconocido en la constelación de Orión. La señal codificada, aparentemente incompleta, parecía sugerir que alguien, o algo, quería que siguiéramos esa pista. Mientras todos conteníamos el aliento, una última anomalía apareció, un pulso energético, distinto a todo lo registrado, que iluminó brevemente la sala con una luz azul intensa. El silencio se quebró con un suspiro colectivo. Entonces, el sistema de comunicaciones captó un mensaje inesperado, no en forma de código ni señal, sino de una voz clara, suave y femenina, que pronunciaba una sola palabra en un idioma desconocido. «Bienvenidos». El escalofrío recorrió mi espalda. La realidad superaba cualquier ficción. Tres Ojos Atlas no era un cometa ni una nave, era un puente, una puerta abierta hacia un universo que apenas comenzábamos a comprender. En ese instante, mientras la noche del Año Nuevo se desplegaba fuera, entendí que nuestra historia, y la de la humanidad, estaba a punto de cambiar para siempre. Pero la pregunta final permanecía, resonando en el aire como un eco infinito: ¿estábamos listos para cruzar ese umbral, o el misterio de Tres Ojos Atlas solo era el principio de algo mucho más grande y aterrador? Y mientras los primeros rayos del nuevo año acariciaban la cumbre de la sierra, supe que, más allá de las estrellas, alguien o algo nos esperaba, observando, esperando, y quizás,
decidiendo si estábamos preparados para el siguiente capítulo.